mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el desolado paisaje, me encontré conduciendo por una carretera desierta en la zona rural de Pensilvania. La carretera principal había estado congestionada por kilómetros durante millas, lo que me obligó a tomar un desvío con la esperanza de encontrar una ruta más rápida a mi destino. No sabía que esta decisión me llevaría al encuentro más inquietante de mi vida. El camino se extendía ante mí como una cinta de asfalto, flanqueado a ambos lados por un espeso bosque que parecía tragarse la luz mortecina. Altos árboles se alzaban sobre sus cabezas, con sus ramas extendidas como dedos nudosos aferrándose al cielo. A pesar de la atmósfera inquietante, seguí adelante, ansioso por llegar a mi destino y dejar atrás este camino desolado. Pero cuando doblé una curva en la carretera, mis faros iluminaron una vista que me provocó un escalofrío, una cabina de peaje abandonada, solitaria en la oscuridad, con su marco oxidado asomando como un espectro de una época pasada. Las luces de la cabina de peaje cobraron vida cuando me acerqué, proyectando un brillo espeluznante que parecía bailar a través de la carretera vacía. De mala gana, reduje la velocidad hasta detenerme frente a la cabina de peaje. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras bajaba la ventanilla para ver más de cerca. Las ventanas de la cabina de peaje estaban oscuras y vacías, el cristal cubierto de suciedad y polvo. No había señales del operador de la cabina de peaje, ni sonido de movimiento desde dentro. Una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras alcanzaba mi billetera, buscando monedas sueltas para pagar el peaje. El aire pareció volverse más frío, el silencio de la noche solamente se rompía por el distante ulular de un búho y el suave zumbido de mi motor al ralentí en la oscuridad. Con manos temblorosas, dejé caer las monedas en la ranura y el ruido resonó en el silencio como una sentencia de muerte. Pero mientras esperaba que se levantara la barrera del peaje, no pasó nada. La puerta permaneció firmemente cerrada, bloqueando mi camino hacia adelante. El pánico se apoderó de mí cuando presioné frenéticamente el botón para pedir ayuda, pero no hubo respuesta, solamente el crujido estático del sistema de intercomunicación burlándose de mí desde la oscuridad. La frustración se convirtió en miedo cuando me di cuenta de que estaba atrapado, un viajero solitario a merced de esta cabina de peaje abandonada y de los secretos que guardaba tras sus muros en ruinas. Desesperado por respuestas, salí de mi auto y me acerqué al peaje a pie, mis pasos resonaban en la quietud de la noche. Mientras me acercaba, noté algo extraño, la cabina de peaje parecía brillar a la luz de la luna, su estructura de metal pulsaba con una energía sobrenatural que me provocaba escalofríos. Extendí la mano para tocarlo, mis dedos rozaron la fría superficie y retrocedí horrorizado cuando una oleada de electricidad recorrió mi cuerpo, enviándome al suelo en agonía. Jadeando por respirar, me puse de pie, mi mente daba vueltas por la confusión y el terror. ¿Qué me estaba pasando? ¿Qué fuerza oscura se había apoderado de este peaje abandonado y por qué me había elegido a mí como víctima? Con una sensación de temor carcomiendo mis entrañas, regresé a mi auto y cerré la puerta de golpe, mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Necesitaba salir de aquí, escapar de esta pesadilla antes de que me consumiera por completo. Pero cuando giré la llave en el encendido y presioné el pedal del acelerador, mi auto permaneció tercamente quieto y el motor se negó a girar. El pánico surgió dentro de mí cuando me di cuenta de que estaba verdaderamente atrapado, a merced de cualquier fuerza malévola que acechara dentro de los confines de esta cabina de peaje maldita. Pasaron las horas sentado solo en la oscuridad, mi mente consumida por el miedo y la incertidumbre. Las luces del peaje seguían parpadeando, proyectando sombras espeluznantes que danzaban sobre la carretera vacía como espectros de otro mundo. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, un débil rayo de esperanza apareció en el horizonte, las primeras luces del amanecer rompieron la oscuridad, desterraron las sombras e iluminaron el camino por delante. Con renovada determinación, salí de mi auto y me acerqué a la cabina de peaje una vez más. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras extendía la mano para tocar su fría superficie metálica. Pero esta vez, en lugar de que la electricidad corriera por mis venas, sentí una extraña sensación de calma invadirme, como si el propio peaje me estuviera ofreciendo consuelo ante la adversidad. Cuando los primeros rayos de sol bañaron con una luz dorada la cabina de peaje abandonada, sentí una oleada de coraje brotar dentro de mí.
Con un nuevo sentido de propósito, volví a subir a mi auto y giré la llave en el encendido. El motor cobró vida con un rugido triunfante. Con una última mirada a la cabina de peaje en mi espejo retrovisor, pisé el pedal a fondo y aceleré hacia el amanecer, dejando atrás la oscuridad y la incertidumbre de la noche. Aunque es posible que nunca comprenda completamente los misterios que se esconden dentro de esa cabina de peaje abandonada, una cosa es segura: nunca olvidaré el terror de esa fatídica noche y el extraño encuentro que cambió mi vida para siempre. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Mientras conducía por la desolada carretera, los faros de mi auto cortaban la oscuridad como un cuchillo. No pude evitar notar la serie de monumentos improvisados que salpicaban el camino. Cada uno marcó el lugar de un trágico accidente, un sombrío recordatorio de vidas perdidas demasiado pronto. La curiosidad se apoderó de mí cuando pasé por el primer monumento, una sencilla cruz de madera adornada con flores marchitas y fotografías desgastadas. Sin pensarlo, me detuve a un lado de la carretera, con el corazón cargado de tristeza mientras me acercaba al monumento para presentar mis respetos. Mientras estaba frente a la cruz, una sensación de inquietud me invadió, como un escalofrío que me subía por la columna. Extraños susurros parecían llenar el aire, sus voces eran suaves e indistintas, como si fueran llevadas por el mismo viento. Lo descarté como un truco de mi imaginación, el producto de una mente cansada que vagaba en la oscuridad. Pero mientras me detenía en el monumento, presentando mis respetos silenciosos al alma desconocida que había perecido aquí, los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, como si suplicaran atención. Se me puso la piel de gallina en los brazos mientras miraba a mi alrededor, buscando la fuente del extraño fenómeno. Fue entonces cuando los vi, sombras que aparecían y desaparecían de la vista, lanzándose entre los árboles como espectros en la noche. Se me cortó el aliento mientras miraba, paralizado por el espeluznante espectáculo que se desarrollaba ante mis ojos. Con una sensación de temor creciente, me apresuré a regresar a mi auto y me puse detrás del volante. El motor rugió mientras me alejaba del monumento al costado de la carretera y regresaba a la autopista. Pero los susurros persistieron, atormentándome como un eco fantasmal en la oscuridad. Mientras conducía, las sombras parecieron seguirme, su presencia cobraba gran importancia en mi espejo retrovisor como un espectro silencioso. Intenté deshacerme de la sensación de inquietud y concentrarme en el camino que tenía por delante, pero los susurros seguían resonando en mis oídos, haciéndose más fuertes con cada milla que pasaba. Desesperado por respuestas, me detuve en el siguiente monumento conmemorativo al borde de la carretera, con el corazón martilleando en mi pecho mientras salía de mi auto y me acercaba a la desgastada cruz de madera. Los susurros se intensificaron y sus voces alcanzaron un tono febril cuando extendí la mano para tocar el monumento, con los dedos temblando de miedo. El aire a mi alrededor pareció espesarse con una palpable sensación de temor y pude sentir ojos invisibles observando cada uno de mis movimientos desde las sombras. Cuando mi mano hizo contacto con la superficie rugosa de la cruz, una repentina ráfaga de viento barrió el área, haciendo que los árboles se balancearan siniestramente y las hojas crujieran con un sonido de otro mundo. Y luego, solamente por un momento, juré haber visto la imagen de una figura espectral materializarse ante mí, sus ojos huecos taladrando los míos con una mirada que me heló hasta los huesos. Era como si la esencia misma de la muerte se hubiera manifestado frente a mí, llamándome a unirme a ella en el abismo. Con un grito ahogado, retrocedí horrorizado, tropezando hacia atrás mientras los susurros se hacían más fuertes, sus palabras se volvían más distintas y amenazadoras con cada segundo que pasaba. Y entonces, en un instante, el mundo a mi alrededor cambió, el aire estaba cargado de una palpable sensación de malevolencia. Las sombras se fusionaron en formas siniestras, sus formas retorciéndose y retorciéndose en la oscuridad como demonios liberados de las profundidades del infierno. El pánico se apoderó de mí mientras retrocedía del monumento conmemorativo al borde de la carretera, con el corazón acelerado por el miedo. Tenía que salir de aquí, escapar de esta pesadilla antes de que me consumiera por completo.
Con manos temblorosas, trepé de regreso a mi auto y cerré la puerta de golpe. El motor cobró vida con un rugido mientras me alejaba a toda velocidad del monumento al borde de la carretera y regresaba a la autopista. Pero los susurros siguieron, sus voces resonaron en mis oídos como un tamborileo implacable, llevándome al borde de la locura. Pasaron las horas mientras conducía, las sombras y los susurros se desvanecieron en la distancia detrás de mí. Pero el recuerdo de esa carretera embrujada permanecería conmigo para siempre, un recordatorio escalofriante de la oscuridad que acecha más allá del borde de nuestra percepción. Y cuando llegué a la seguridad de la civilización una vez más, no pude evitar preguntarme, ¿eran esos monumentos al borde de la carretera simplemente tributos a los caídos o tenían un propósito más oscuro, una puerta de entrada a un reino de oscuridad y desesperación que nunca debería ser destruido? ¿Perturbado? Solamente el tiempo lo dirá, pero una cosa era segura, nunca volvería a mirar la carretera de la misma manera. Era una fría tarde de otoño mientras conducía mi auto por las sinuosas carreteras secundarias de la América rural. El suave brillo de las luces del tablero iluminaba la oscuridad de la noche. Con cada milla que pasaba, el denso bosque que bordeaba la carretera parecía cerrarse a mi alrededor, proyectando sombras espeluznantes sobre el pavimento. Mientras me acercaba a una intersección familiar, un repentino impulso se apoderó de mí, el deseo de tomar un atajo bajo el viejo paso elevado que se alzaba siniestramente en la distancia. Era una ruta que había evitado en el pasado, se rumoreaba que estaba perseguida por los espíritus de aquellos que habían encontrado un final prematuro bajo sus arcos en ruinas. Pero esta noche, la curiosidad se apoderó de mí y me desvié de la carretera principal hacia el estrecho sendero que conducía bajo el paso elevado. El aire se volvió pesado con anticipación a medida que me adentraba más en la oscuridad. El único sonido era el zumbido bajo de mi motor reverberando en las paredes de concreto que se alzaban sobre mí. Pensamientos extraños revolotearon por mi mente, historias de vehículos fantasmas que se materializaron de la nada y de figuras oscuras que acechaban en las sombras, observando y esperando. Mi corazón se aceleró con nerviosa excitación cuando doblé una curva en la carretera. El paso elevado se cernía ante mí como el espectro de una pesadilla. Y entonces, sin previo aviso, lo vi, un destello de movimiento en la oscuridad, una figura oscura cruzando la carretera a toda velocidad delante de mi coche. Pisé los frenos, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras escaneaba la oscuridad en busca de cualquier señal de la misteriosa figura. Pero desapareció, se desvaneció en el aire tan rápidamente como había aparecido. Sacudí la cabeza con incredulidad, atribuyéndolo a un truco de la luz o a una imaginación hiperactiva. Pero a medida que continuaba mi camino, empezaron a suceder más sucesos extraños. Los vehículos fantasmas se materializaron de la nada, con sus faros encendidos mientras pasaban a mi lado en un movimiento borroso. Me desvié para evitarlos, agarrando con fuerza el volante con las manos mientras luchaba por darle sentido a lo que estaba sucediendo. Y entonces, como en trance, me encontré atraído por una zona de oscuridad debajo del paso elevado, un lugar donde las sombras parecían reunirse como un sudario. Con una sensación de temor creciente, me detuve a un lado de la carretera y salí de mi auto. El aire frío de la noche me provocó escalofríos. A medida que me acercaba a la oscuridad, un escalofrío recorrió mi espalda y pude sentir los pelos de mi nuca erizarse. Algo me estaba mirando, podía sentirlo, su presencia como un peso presionando mi pecho. Y entonces, desde la oscuridad, una voz susurró mi nombre, su tono bajo y amenazador, provocando que un escalofrío recorriera mi espalda. Me quedé paralizado de terror, incapaz de moverme mientras la voz se hacía más fuerte, llenando el aire con su risa siniestra. Parecía resonar en todos los rincones de la gasolinera, reverberando a través de los estantes polvorientos y las ventanas rotas como los gritos angustiados de los condenados. Con cada momento que pasaba, la risa se volvía más maníaca, más retorcida, hasta que sentí como si estuviera excavando en mi alma, dejándome paralizada por el miedo. Y cuando la risa alcanzó su crescendo, sentí una mano fría rozar mi hombro, su toque como hielo contra mi piel, enviando escalofríos por mi columna. Entonces supe que no estábamos solos en la gasolinera, que había algo acechando en la oscuridad, algo malévolo y hambriento de nuestras almas.
Con un grito de puro terror, me di vuelta y huí de regreso a mi auto. Mi corazón se aceleró mientras me alejaba del paso elevado y regresaba a la carretera principal. Pero la voz me siguió y su risa inquietante resonó en mis oídos mientras conducía hacia la noche. Pasaron horas antes de llegar a la seguridad de mi hogar. Mi mente daba vueltas por el miedo y la confusión. ¿Qué había encontrado debajo de ese paso elevado, encantado? ¿Fue simplemente un truco de la mente o me había topado con algo mucho más siniestro? Mientras yacía despierto en la cama esa noche, el recuerdo de ese fatídico atajo persiguió mis sueños, un recordatorio de la oscuridad que acecha más allá del borde de nuestra realidad. Y cuando las primeras luces del amanecer entraron por mi ventana, supe que nunca volvería a ser el mismo. La noche estaba llena de oscuridad mientras atravesaba la desolada carretera. Mis faros atravesaban el velo negro como un faro solitario en un mar de sombras. El único sonido era el constante zumbido del motor, un compañero constante en mi viaje por la naturaleza. Al doblar una curva en el camino, mis ojos vieron algo fuera de lugar, una figura montada sobre un caballo, recortada contra el cielo sin estrellas. Se me cortó el aliento mientras contemplaba la espeluznante visión, la forma de la figura envuelta en oscuridad, pero inconfundiblemente humana. Parpadeé, convencida de que mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada, pero cuando volví a mirar, la figura permaneció, acercándose cada vez más a cada momento que pasaba. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no se trataba de un viajero común y corriente, sino de algo mucho más siniestro, un espectro de las profundidades de mis pesadillas más oscuras. Con manos temblorosas, presioné el acelerador, impulsando mi vehículo a mayores velocidades mientras intentaba poner distancia entre yo y el conductor fantasma. Pero no importa que tan rápido condujera, el bandolero seguía cerca, su presencia era una sombra amenazante que se negaba a ser sacudida. Miré por el espejo retrovisor, mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando vi la figura acercándose cada vez más, su corcel galopando con una velocidad antinatural que desafiaba toda explicación. El terror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba siendo perseguido por algo que no era de este mundo, algo antiguo y malévolo más allá de toda comprensión. Desesperado por escapar, me desvié de la carretera y tomé una carretera lateral estrecha, con la esperanza de perder al bandolero en los recodos laberínticos del campo. Pero aún así, él me siguió, su incesante persecución me llevó cada vez más profundamente al corazón de la oscuridad. El camino se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Cada kilómetro que pasaba estaba marcado por el golpeteo de los cascos sobre el pavimento y el inquietante eco de la risa del bandolero en el viento. Con cada momento que pasaba, mi sensación de pavor crecía, un miedo corrosivo que amenazaba con consumirme por completo. Las horas pasaron en una confusión de terror y desesperación mientras seguía conduciendo. La presencia del bandolero era un espectro constante que acechaba cada uno de mis movimientos. Y luego, justo cuando pensaba que no podía seguir adelante, mi auto chisporroteó y se apagó. El motor emitió su último silbido mientras me detenía en medio de la nada. Me senté allí en la oscuridad, mi corazón se aceleró mientras esperaba lo inevitable, el sonido de los cascos se acercaba con cada segundo que pasaba. Y entonces, justo cuando estaba a punto de resignarme a mi destino, escuché una voz baja y ronca que parecía emanar de las mismas profundidades de la tierra. «Perdidos, ¿verdad?», gritó el bandolero, sus palabras llenas de malicia. «No importa. No hay ningún lugar a donde huir, ningún lugar donde esconderse. Ahora me perteneces». Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, salí del auto y enfrenté a mi torturador. Sus ojos ardían con un hambre que envió un escalofrío por mi columna. Y a medida que se acercaba, me di cuenta con horror de la verdadera naturaleza de la criatura que me perseguía. Porque el bandolero no era solamente un hombre, sino algo mucho más antiguo y peligroso, una criatura de la noche, un presagio de muerte y desesperación. Y cuando extendió una mano para reclamarme como suya, supe que no había forma de escapar del destino que me esperaba en la oscuridad. Con un grito de terror, me di vuelta y huí hacia la noche, mis pasos resonaban en la oscuridad silenciosa mientras buscaba refugio de la pesadilla que me perseguía.
Pero incluso mientras corría, sabía que el agarre del bandolero era inflexible, su presencia, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba más allá del borde de mi visión. Y así corrí, impulsado por el miedo y la desesperación, un viajero solitario perdido en un mundo que se había convertido en una pesadilla. Porque en el reino del bandolero no había escapatoria, no había respiro de la incesante persecución de las sombras que acechaban cada uno de mis pasos. El sol se puso en el horizonte mientras nuestro automóvil avanzaba con estruendo por el desolado tramo de la carretera, el único signo de civilización en kilómetros. Íbamos camino de una escapada de fin de semana, con ganas de escapar del bullicio de la ciudad y sumergirnos en la tranquilidad del campo. Pero a medida que los kilómetros avanzaban, nuestra emoción dio paso a la inquietud, una sensación persistente de que nos estábamos aventurando en territorio desconocido. A medida que la oscuridad descendía, vimos una solitaria gasolinera situada a lo largo de la carretera, con su letrero de neón parpadeando débilmente en la creciente oscuridad. Con el indicador de combustible flotando peligrosamente cerca del vacío, nos detuvimos en el lote de grava. El crujido de la grava debajo de nuestros neumáticos resonó en la noche silenciosa. Para nuestra sorpresa, la gasolinera parecía desierta, con las ventanas tapiadas y las puertas bien cerradas. Sin embargo, a pesar de la falta de señales de vida, las bombas de gasolina permanecían como centinelas silenciosos, con sus boquillas brillando a la tenue luz de la luna. Extraño, murmuró Jack, mi mejor amigo, mientras salía del auto y contemplaba la escena ante nosotros. Parece que este lugar ha estado abandonado durante años. Asentí con la cabeza, un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba alrededor del paisaje desolado. Había algo innegablemente espeluznante en el lugar, una sensación de presentimiento que flotaba pesadamente en el aire como una manta sofocante. Pero a pesar de nuestras dudas, necesitábamos desesperadamente combustible y, sin otras opciones a la vista, decidimos investigar más a fondo. Con pasos cautelosos, nos acercamos a los surtidores de gasolina, nuestros pasos resonaban en la noche silenciosa mientras buscábamos cualquier señal de vida. Para nuestra sorpresa, las bombas parecían estar funcionando correctamente, el suave zumbido de la maquinaria llenaba el aire mientras inspeccionábamos los botones descoloridos y las pantallas rotas. Era como si la gasolinera hubiera quedado congelada en el tiempo, una reliquia de una época pasada que se negaba a ser olvidada. Mientras nos desconcertábamos ante la extraña visión que teníamos ante nosotros, las luces encima de las bombas cobraron vida, arrojando un brillo espeluznante sobre el paisaje desierto. Intercambiamos miradas nerviosas, nuestros sentidos en alerta máxima mientras nos preparábamos para lo que pudiera venir. Con temor, abrimos la puerta de la gasolinera y entramos, nuestros ojos se acostumbraron al interior oscuro mientras examinamos nuestro entorno. El aire estaba cargado de polvo y descomposición, y los estantes estaban llenos de bocadillos y artículos diversos olvidados hacía mucho tiempo y que hacía tiempo que habían superado su fecha de caducidad. A medida que exploramos más, descubrimos pistas sobre el misterioso pasado de la gasolinera, un recorte de periódico que detalla un trágico accidente en la carretera cercana, una fotografía descolorida del antiguo propietario de la gasolinera y una colección de notas escritas a mano que detallan sucesos extraños en la zona. Es como algo sacado de una película de terror, susurró Sarah, su voz apenas más que un susurro mientras contemplaba la escena ante nosotros. No me gusta esto, muchachos. Deberíamos salir de aquí mientras podamos. Pero antes de que pudiéramos escapar, un fuerte estrépito resonó en la gasolinera, el sonido resonó en la noche silenciosa como un trueno. Con el corazón palpitando en el pecho, nos volvimos para ver la fuente del ruido, una pila de estantes se había derrumbado, enviando latas y botellas al suelo en una cacofonía de ruido. El pánico se apoderó de nosotros mientras nos poníamos de pie, nuestras mentes corrían de miedo mientras buscábamos una salida de la gasolinera en ruinas. Pero cuando llegamos a la puerta, se cerró de golpe con un ruido sordo, atrapándonos dentro sin posibilidad de escapar. Con creciente temor, nos volvimos para enfrentar la oscuridad, nuestros ojos esforzándose por perforar las sombras que acechaban en cada rincón de la gasolinera.
Y entonces, justo cuando estábamos a punto de resignarnos a nuestro destino, lo escuchamos, un gruñido grave y gutural que parecía emanar de las profundidades de la tierra. Con el corazón palpitando en mi pecho, me giré para ver un par de ojos brillantes asomándose desde la oscuridad, su mirada fija en nosotros con un hambre que envió un escalofrío por mi columna. Y cuando la criatura emergió de las sombras, me di cuenta con horror de la verdadera naturaleza del misterioso habitante de la gasolinera. Porque la gasolinera no estaba abandonada en absoluto, sino que era el hogar de una criatura de la noche, una entidad monstruosa que había permanecido dormida durante siglos, esperando a que viajeros desprevenidos tropezaran con su guarida. Y ahora, con nosotros atrapados dentro de su dominio, tenía hambre de nuestra carne y su forma retorcida era una grotesca burla de la naturaleza. Sin medios de escape, nos preparamos para lo inevitable, nuestras mentes corrían de miedo a medida que la criatura se acercaba con cada momento que pasaba. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, una luz cegadora llenó la gasolinera, desterrando la oscuridad y revelando la verdadera forma de la criatura, una masa de tentáculos retorciéndose y dientes rechinando que retrocedían al ver la luz. Con un grito de triunfo, aprovechamos nuestra oportunidad y huimos hacia la noche, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras corríamos de regreso a la seguridad de nuestro auto. Y mientras nos alejábamos, la gasolinera se desvaneció en la distancia detrás de nosotros, sus secretos se perdieron en la oscuridad una vez más. Pero incluso cuando dejamos atrás la gasolinera, supe que el recuerdo de esa noche me perseguiría para siempre, un recordatorio de los horrores que acechaban en los rincones más oscuros del mundo. Y mientras continuamos nuestro viaje, no podía quitarme la sensación de que habíamos escapado por poco de algo mucho más siniestro de lo que jamás podríamos imaginar.